Buenas noches, tenemos acá la clase para hoy 10 de junio, aunque aquí aparece 3, pero es para el 10 de junio. Es 11, profe. Ah, y por cierto no es 10, es 11, gracias. Gracias. Tenemos la clase 9 con los ciclos biogeoquímicos, el último ciclo que vamos a ver, que es el ciclo del fósforo. Luego veremos lo que concierne a conceptos básicos de ecosistema y luego la interacción entre los organismos. O sea, está un poquito largo lo que vamos a ver hoy, pero considero que lo completamos en un momento. ¿Qué es el ciclo del fósforo? Es un ciclo natural esencial donde se describe la circulación o movimiento de este elemento sobre los ecosistemas. Es decir, se mueve principalmente por las rocas, agua, suelo, organismos vivos y no pasa por el aire, como los otros ciclos que habíamos visto, que sí se va a la atmósfera, en este caso no. Al no haber compuestos gaseosos a base de fósforo, ¿cuáles son los reservorios del fósforo? O sea, ¿en dónde está su reserva? Pues la reserva del fósforo, su mayor reserva se encuentra en la corteza terrestre, en las rocas marinas y luego en los sedimentos oceánicos. Sedimentos se puede decir que es en el fondo de los océanos. El ciclo del fósforo. ¿Cómo ocurre el ciclo del fósforo? Los seres vivos adquieren los fosfatos por medio de las rocas descompuestas. Aquí, al decir rocas descompuestas, se entiende que son rocas que se van desgastando. Y estas pasan el elemento fósforo a las plantas por el suelo. Luego a los animales, que cuando estos excretan, o sea, eliminan, ¿verdad? Por las excretas, los descomponedores actúan arrastrando el fósforo por las aguas del mar y finalmente se sedimenta. Esto es cómo se va realizando el ciclo del fósforo, pero aquí está un poquito más explicado. Es casi lo mismo, pero lo explica un poco mejor. Las plantas pueden absorber los compuestos fosfatados del suelo. Fosfatados quiere decir compuestos propios del fósforo, del suelo, y los transfieren a los animales que se las comen, a las plantas. Cuando las plantas y los animales excretan desechos o mueren, los fosfatos pueden ser absorbidos por los organismos detritívoros o regresar al suelo. Los organismos detritívoros son los descomponedores, de los cuales hemos hablado anteriormente. Los compuestos fosfatados también pueden ser transportados en los escurrimientos hacia los ríos, lagos y océanos, donde son absorbidos por los organismos acuáticos. ¿Qué es eso de escurrimiento? Pues así como es la palabra, se escurre el agua de las orillas de los ríos, lagos y océanos, y el mar, puede decirse, de la tierra. Ocurre algún escurrimiento y por lo tanto arrastra esos compuestos fosfatados hacia el agua de los ríos, los lagos y los océanos. Y ahí son absorbidos por organismos acuáticos. Ahora vamos a hablar de la eutrofización y las zonas muertas. ¿Qué es eso de eutrofización? La mayoría de los fertilizantes que se usan en la agricultura y en los huertos y jardines contiene tanto nitrógeno como fósforo, los cuales pueden llegar hasta los ecosistemas acuáticos mediante escurrimientos superficiales, o sea, escurrimientos de la superficie. El fertilizante en los escurrimientos puede provocar el crecimiento excesivo de algas y otros microbios que estaban previamente limitados por la cantidad de nitrógeno o fósforo. Fíjese pues, estaban limitadas esas algas y otros microbios al no tener mucho nitrógeno o fósforo, pero como el nitrógeno y el fósforo se aplican como fertilizantes en la agricultura, también en los jardines que uno tiene en su casa o pequeñas siembras que uno tiene,
Este nitrógeno y fósforo provocan este fenómeno que se llama eutrofización. Y aquí dice que parece que el agente principal de la eutrofización es el fósforo y no el nitrógeno. Ahora voy a quitar esto, que no va aquí. Esto tampoco va aquí. Sigamos acá. ¿Por qué es perjudicial la eutrofización? Algunas algas hacen que el agua huela o sepa mal. Todos hemos sentido el olor, ¿verdad? Cuando algún recipiente con agua que almacena agua ya tiene algas. Algo característico es el mal olor. Y incluso pueden producir compuestos tóxicos. Cuando todas esas algas mueren, si estamos hablando de un río o incluso del océano, o un lago más que todo el océano, tal vez no tan, ni el mar. Cuando todas esas algas mueren y son descompuestas por microbios, se usan grandes cantidades de oxígeno en ese proceso. Fíjese pues, en el proceso mediante el cual los microbios descomponen a esas algas, que ya están muertas, y las descomponen, se usa una gran cantidad de oxígeno en ese proceso. Este aumento en el uso de oxígeno puede disminuir fuertemente los niveles de oxígeno disuelto en el agua y conducir a la muerte por hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Falta de oxígeno de otros organismos acuáticos como los peces y los moluscos. Es decir, al haber demasiadas algas, para descomponer esas algas, los microbios, o sea, los microorganismos, utilizan demasiado oxígeno en ese proceso. Eso hace que los niveles de oxígeno que está en el agua, sabemos que el agua, pues una parte del agua es oxígeno. Entonces, resulta que se utiliza demasiado oxígeno y por lo tanto consumen ese oxígeno del agua. Y eso conduce a que los peces, moluscos, mueran, peces y moluscos, quiero decir, mueran por hipoxia, que es falta de oxígeno. Las regiones de los lagos y océanos que quedan sin oxígeno debido a la afluencia de nutrientes se llaman zonas muertas. O para que tengamos una idea, se llaman zonas muertas a esas regiones de lagos y océanos. O sea que sí ocurre también en el océano. ¿Y qué es eso de afluencia de nutrientes? Es afluencia de nitrógeno y de fósforo, que son nutrientes pero benéficos en el suelo. Pero cuando son arrastrados hacia ríos, lagos o el mar, pues son perjudiciales porque llegan a convertir en zonas muertas una buena parte de lo que mencioné anteriormente, lagos, ríos o el mar. Pasemos a otro punto. Ya vimos, entonces hemos visto lo que es el ciclo del fósforo. Veamos ahora lo que es el concepto de ecosistema. Es cualquier lugar o medio donde se encuentran interactuando los seres vivos, sea los factores bióticos, y también los seres no vivos, que son los factores abióticos. En cuanto a ese es el concepto de ecosistema. En cuanto a los tipos de ecosistemas, tenemos ecosistemas terrestres y acuáticos. Un ecosistema terrestre es, por ejemplo, el que se da en la Tierra, pero específicamente ponerles una idea de un ecosistema terrestre es, como mencioné cuando empezamos a hablar de ecología el primer día, un ecosistema terrestre funciona cuando un herbívoro se come una planta, luego viene un carnívoro que devora a ese herbívoro y otro carnívoro consume el carnívoro anterior. Eso es un ecosistema que está equilibrado mientras no ocurra algo
que lo altere y cambie las condiciones. Entonces, un ecosistema terrestre. Un ecosistema acuático es como el de un lago, ¿verdad? Y que está equilibrado hasta que no ocurra algo como lo que mencionábamos anteriormente. Vamos, Arnulfo, tiene usted la pregunta. ¿Qué está tomando? ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas que existen en la Tierra, profe? En la Tierra no hay división de ecosistemas terrestres. O sea, solo se dividen entre terrestres y acuáticos. Pero propiamente una división de ecosistemas en la Tierra, no, que yo sepa, no hay. No sé si le contesto la pregunta, pero podría revisar eso para la próxima semana. Gracias por su pregunta. Ahora vamos. Los componentes de los ecosistemas son los factores bióticos y los abióticos, que ya no lo repito porque eso lo hemos venido hablando, ¿verdad? Incluso aquí está arriba, ¿va? Eso es lo que compone un ecosistema. Factores bióticos y los factores abióticos. Ahora, este punto es muy importante. ¿Por qué? La interacción entre los organismos. Porque la evaluación de hoy, que les voy a dejar, está fundamentada en esta parte, la interacción entre los organismos. Hay dos clases de interacción, por antagonismo y por simbiosis, como vamos a ver más en el siguiente punto. Ahora, no me dio tiempo de copiar aquí los conceptos, pero sí se los voy a leer y de todos modos ustedes los deben estudiar en su libro. Ahí están en el libro. En esta parte del ecosistema para acá estoy siguiendo lo del libro. Entonces, por antagonismo tienen una interacción que se llama competencia. Es la interacción entre individuos de la misma especie que utilizan el mismo recurso, el cual existe en cantidades limitadas. En general es la lucha de dos individuos por obtener un recurso o bien que es escaso, haciendo uso de sus habilidades. Entre los recursos por los que los organismos luchan están pareja, alimento, espacio, agua, sitio de apareamiento. Entonces, ustedes han visto cómo cuando, incluso no nos tenemos que ir a poner un ejemplo de una competencia por alimento entre los leones y las hienas, ¿verdad? Que vemos en los canales que transmiten sobre animales, sobre la fauna, en fin. Eso es competencia también, donde compiten leones y hienas por el alimento, en este caso por el alimento. Ocurre hasta en nuestras calles, ¿verdad? Los perritos, uno sale y les da algo de comida por ahí, inmediatamente aparece uno de un lado, otros de otro lado, y hay competencia por el alimento. Incluso hay competencia por la pareja, también entre ellos, ¿verdad? Se ve. Tenemos por otro lado la depredación. ¿Qué es la depredación? Es la interacción entre individuos en la cual un organismo captura a otro organismo vivo con fines alimenticios. La depredación es la ingestión de organismos vivos, incluidas las de las plantas por animales, animal con animal, planta con animal y hongos. Es decir, un depredador es aquel que devora a otro, ¿verdad? El depredador es el que se alimenta de otro organismo vivo y la presa es aquel que se convierte en alimento de otro individuo. Sin embargo, uno piensa que esto se da solo entre carnívoros, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cómo un gato persigue a un ratón y ahí hay un depredador, ¿no? El gato es el cazador, depredador, y la presa es el ratoncito. Y así estamos acostumbrados a ver ese tipo de depredación que vemos en la televisión, donde hay cacería, ¿verdad? De un depredador hacia su presa. Sin embargo, podemos incluir que también cuando un
un herbívoro se está alimentando de plantas, se convierte en un depredador. Entonces, no solo, y se da, y hay incluso se da también entre animal con animal. Bueno, animal con animal es lo más común. Planta con animal, podría ser la planta carnívora, ¿va? Que atrapa insectos y le sirven de alimento. Entonces, en este punto estamos hablando de depredación. Hay un depredador y hay una presa. Estas son las interacciones por antagonismo. La competencia, que hablaba anteriormente, donde se compite por comida, por espacio, por agua, o por el sitio de apareamiento, o por pareja. Eso es competencia. Compiten dos individuos de la misma especie o incluso de especies diferentes, ¿verdad? Pueden competir, especialmente si es de especies diferentes, generalmente es por agua, por comida o por el espacio. Vamos ahora a la interacción por simbiosis. Está el comensalismo. Es la relación entre dos especies en la cual uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Como esta relación, yo coloqué aquí, tal vez lo hemos visto si alguna vez hemos ido a la costa o donde hay mucho ganado, una relación entre vacas y garzas, ¿verdad? O otros pajaritos, otras aves. Las vacas arrancan plantas, arrancan el pasto que les sirve para comer y aprovechan estas aves para, al ser removidas las raíces de alguna planta, aprovechan para comerse los organismos que aparecen ahí, que no son tan microorganismos, ¿no? Pero sí son pequeños insectos y de otra clase, pueden ser lombrices también. Entonces, esto a las vacas no les importa. Eso se llama comensalismo, porque hay una relación en la cual uno se beneficia, en este caso el ave que está esperando que remueva las raíces de la planta, él es el que sale beneficiado, y el otro ni se beneficia ni se perjudica. A la vaca no le beneficia ni le perjudica. Hablemos ahora del mutualismo. Es la relación entre dos especies en las cuales ambas se benefician. ¿Dónde hemos visto eso también? Yo lo he visto en áreas así de donde hay ganado, generalmente en la costa, con las famosas garzas esas que están sobre las vacas. Y incluso allá se les llama garzas garrapateras, ¿verdad? Porque se comen los parásitos como las garrapatas y otros que tienen superficialmente las vacas, ¿verdad? Entonces aquí hay mutualismo. Es una relación en la que las dos especies se benefician. La garza se está alimentando, comiéndose los insectos que llegan a posicionarse sobre la vaca o parásitos que tiene la vaca, se beneficia. Y la vaca al mismo tiempo también sale beneficiada porque le están quitando esos parásitos. Entonces, esa es una relación de mutualismo. También se da entre, si lo han visto alguna vez ustedes en la televisión, a mí que me gusta ver mucho eso de el Discovery. La relación Animal Planet. O Animal Planet, que yo no sé si todavía lo podemos ver. Donde los tiburones y las rémoras que son unos pequeños peces, van ahí pegados a los tiburones, van muy cerca de los tiburones, alimentándose también de los parásitos de los tiburones. Es otra relación de mutualismo. Hablemos ahora de la relación de parasitismo. Es una relación entre dos organismos o especies en la cual una se beneficia y la otra se perjudica. Aquí sí,
Una se beneficia y la otra se perjudica. Tal y como los parásitos que tienen, hablando de los perros, ¿verdad? Por ejemplo, las pulgas, las garrapatas y otros parásitos que pueda tener, solo se están beneficiando esos parásitos y están perjudicando a el perro, ¿verdad? O cualquier otro animal que pueda tener ese tipo de parásitos. Hay 3 clases de parásitos. Ectoparásito. Ecto son parásitos externos. Endoparásitos, que son parásitos internos. Ecto, externos, endo, internos. Y también hay hiperparásitos. Hiperparásitos, que son parásitos de parásitos. Parásitos de parásitos. Imagínese usted, parásitos de parásitos. Ahí sí no tengo a la mano un ejemplo de un parásito de parásito, pero podríamos hablar de eso la próxima semana. Si encuentro un ejemplo de parásito de parásito. Bien, gracias por no haberme interrumpido. Les agradezco mucho. Voy a cortar ya la grabación. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Ya no. Bueno.